El mundo va hacia una dominación global. Estas señales de los últimos tiempos, general, ¿cuáles serían? Estamos en la apostasía. Esto es profético que aparezcan este tipo de iglesias. El sistema le falta que aparezca el anticristo, que es muy probable que ya esté operando. Y yo tengo no la certeza, pero estoy prácticamente seguro de que está vivo. Y tengo un nombre que da ese perfil. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general Damián Arias Matos. De nuevo con la Biblia en la mano, hablar lo relativo al anticristo. La entrega que prometimos, aquí estará servida a partir de este instante. Bienvenido, general. Gracias, José. Yo creo que debemos hacer un introito situacional, una introducción sobre lo que estamos viviendo. Las cosas que vamos a decir aquí, ad pedem literae, o sea, al pie de la letra de la palabra de Dios, las iglesias en su gran mayoría no lo están enseñando. No se está enseñando la verdad presente. Quien te habla no utiliza, ni tú tampoco, el recurso de alarmar para que vean. No. Podrían hacerse en un marco de alarma, pero vamos a analizar el fenómeno del anticristo. ¿Qué es lo que lo detiene según Tesalonicenses? Vamos a tener algunas citas. Vamos a comenzar por dos de las tres epístolas que escribió el apóstol Juan, que es el único que murió en su cama de vejez a los 99 años en la isla de Patmos, a 80 kilómetros al suroeste de Éfeso. Porque las 7 iglesias que vemos en el Apocalipsis están en el Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía, que es un país transcontinental. Es como la puerta de salida de Asia y la entrada a Europa. En la primera epístola de San Juan, ahí es la primera vez en la Biblia, tengo aquí la versión Reina Valera 60, que fue la traducción hecha por dos frailes católicos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, a la Biblia de San James, porque tenía un oso tratando de agarrar un panal de miel. Dice en la Biblia del oso. Bien, vamos a tener que leer directamente el texto. Léalo. Para que no sea palabra mía. Y lo colocamos en pantalla completa para que el público, en lo que usted lo va leyendo. Primera cita, primera de Juan 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Va a ser una lectura comentada. Fíjese que él pensaba en la iglesia del primer siglo. Esto fue escrito entre el año 80 y el 90 por ahí. Estas 3 epístolas que son 3 cartas cortas. Después sigue la de Judas y luego se entra Apocalipsis. Dice: hijito, ya es el último tiempo. Es decir, que la iglesia del primer siglo pensaba que el regreso de Jesucristo era inminente. Por eso dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, primera vez en toda la Biblia que se menciona ese nombre. Así ahora han surgido muchos anticristos, hablando colectivamente. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuáles características da en el versículo 2? ¿Cuáles son esas características de los últimos tiempos? Salieron de nosotros, pero no eso, o sea, salen de la iglesia original. Estaban ahí, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De ahí pasamos al 22, verso 22 de la primera de Juan 2. ¿Qué dice Juan? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La segunda vez o tercera que se mencionan es en el capítulo 4 de esa primera parte, donde dice, y es muy importante para el momento de ahora que está viviendo la iglesia, ¿Qué dice? donde hay tantos falsos profetas. Primera de Juan 4, del 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahora hay más, le agrego. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esta es la primera parte que podemos considerar histórica, porque la palabra anticristo solo aparece ahí en esas dos primeras de las 3 cartas que escribió el apóstol Juan. ¿Qué pasa? Que ese mismo Juan, pero eso no se lo dicen a los hermanos de la iglesia, muy raro, es el mismo autor del Apocalipsis. Pero antes de eso, creo que debemos ir a lo que le advierte Pablo a los hermanos en la iglesia de Tesalónica en el capítulo 2, donde aparece un calificativo para el anticristo, donde dice 2.1, Segunda Tesalonicenses 2.1. Pero con respecto, el título, sí, manifestación del hombre de pecado, es decir, el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe. Si dice que nadie los engañe, porque hay engañadores, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá el hombre de pecado sin que antes venga la apostasía. Ya explicamos en una entrega anterior lo que es la apostasía, la iglesia separada de la esencia del evangelio, la iglesia que niega en su praxis, en su práctica, las doctrinas de Jesucristo y las doctrinas apostólicas. Dice la apostasía, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, estamos en la antesala de la manifestación del hijo de perdición, del hombre de pecado. Dice, ¿cuáles características tiene? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay un elemento, porque en materia profética... O sea, que él asumiría tanto una presencia tan fuerte que la gente se va a confundir entre Dios y él. Es lo que usted quiere decir en otras palabras. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí y paso a explicarlo. Hay un proyecto. Si me dicen conspiranoico, no importa. Lo mejor es estar despierto. Porque el mundo, el poder y todo lo que pasa en el mundo, y más de ahora en adelante, en esta etapa de la apostasía, es una conspiración. Entonces no podemos analizarlo con base a la razón. Ahora viene el componente geopolítico, geoestratégico. Porque ¿a dónde va el mundo? El mundo va, y ya está escrito en la Biblia hace casi 1900 años o más, va hacia una dominación global. Y vamos a ver en la tercera parte, que viene ahora, qué es esa dominación. Como toda nuestra vida, nosotros tenemos una biografía digital, nos demos cuenta o no. Pagamos en un sitio y eso va a registro. Sacamos la nueva cédula, eso va a registro. Usamos una tarjeta de crédito, compramos un vuelo, nos hacen un análisis clínico. Todo eso está registrado. Y las redes y el sistema nos conocen más a nosotros que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, viene una dictadura digital, todo el mundo tiene que estar alineado ahí. La desaparición del efectivo, eso lo dijo un pensador hace 100 años, que el que controle el dinero controla al mundo, porque es un ejemplo que precisamente tú me dijiste en una conversación fuera de cámara, de que si usted tiene una partida de dinero digital, el que lo va a controlar le dice, nada más puede sacar $1,000 de 10,000 que tiene, está controlando tu movimiento y nuestra ubicación. Ya eso, todo está referenciado. El sistema sabe que nosotros tres que estamos aquí en este estudio encerrados, cada uno anda con un celular. Aunque el mío está apagado,
ellos saben que estamos ocupando la misma celda, oye la palabra celda, donde meten a los presos. En esa celda digital es que nuestros celulares están transmitiendo y ahí está la ubicación exacta de que nosotros tres estamos aquí. Entonces viene un control digital para que, y ya voy a pasar al aspecto de lo que dice Apocalipsis, de cómo se manifiesta. Pero antes, en Daniel 7, el capítulo 7 de Daniel, que Daniel es el primer profeta geopolítico o el principal profeta geopolítico. ¿Por qué? Porque Daniel explica imperios y situaciones específicas que se han cumplido. En el libro de Daniel, en la estatua de Nabucodonosor, ahí él describe los 4 principales imperios del mundo antiguo. El imperio babilonio, medo-persa, Persia, Irán, el imperio griego y el imperio romano, que es el más grande, el que ha tenido mayor extensión. Incluso el doctor César Vidal tiene un libro que se llama que Citrón es el nuevo Adriano. Adriano fue un emperador español que cuando ya el imperio romano había dominado tanto todo el mundo conocido, pues el que mucho abarca poco aprieta. Entonces él trató de reducir, de darle libertad a algunos pueblos, a algunas naciones o estados en ese tiempo, estados iniciales porque el estado surge después, para hacer más viable el imperio, más fácil de manejar. Entonces, entramos ahora en una etapa que tiene que ver no solo con lo profético, sino también con lo geopolítico. Por aquí hay unos escritos en el capítulo 13 de Apocalipsis, que habla de 2 bestias y las vamos a identificar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ese es el mismo Juan que citó el anticristo como contemporáneo, no como un anticristo futurista como este que vemos aquí. Bien, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Donde se habla de bestia en Apocalipsis, en profecía se habla de poder. No se habla de un manso corderito. Que tenía 7 cabezas, y 10 cuernos, esos son poderes. Y en sus cuernos 10 diademas. Diademas es una corona, significa mando. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya ese perfil que da ahí, quiere decir que hay un poder. Porque así, miren, quiero hacer un espacio para explicar algo sobre la Trinidad. La palabra Trinidad, que yo sepa, como tampoco la palabra milenio, aparecen en la Biblia. Entonces, la cristiandad se divide entre todos los católicos y todas las tendencias, religiones, manifestaciones que han surgido a raíz de la Reforma Protestante que encabeza Lutero, pero que también estuvo John Wesley y estuvieron otros más reformadores, lo que determina que la fe más dividida es la fe protestante. La fe más dividida en la fe protestante. En el judaísmo están las escuelas donde están los fariseos y los saduceos, por ejemplo. En el mundo islámico están los chiitas, los sunitas, otras tendencias más laicas como los alawitas, que el presidente Bashar al-Assad de Siria, que está exiliado en Rusia, pues es de esa tendencia alawita. Pero según comenzó la Reforma Protestante, hay quienes hablan de unas 800 y otros hablan de 1000 tendencias que pertenecen a la cristiandad juntos, pero no pertenecen al catolicismo. Están juntos, pero no revueltos. Exacto, que surgieron después. Ahí están bautistas, anabaptistas, anglicanos, la iglesia luteranos, la iglesia ortodoxa que tiene su patriarca. La iglesia del séptimo día. Entonces surgen los adventistas, los pentecostales,
que no tienen, lo dije anteriormente aquí, no tienen 150 años aquí, en América Latina, ni en Estados Unidos siquiera. El movimiento pentecostal tiene su base bíblica en el capítulo 2 de los Hechos, donde Jesucristo, antes de ascender al cielo, luego, por supuesto, de su muerte, le dice, manténganse en Jerusalén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La narración del evento, del cumplimiento de esa promesa, está en Hechos 2, que había como 120 hermanos en un room. En español dice aposento, pero aposento para dormir, pero en inglés es upper room, en una Biblia inglesa, en inglés dice así. Es decir, el cuarto de la habitación de arriba. Y estaban reunidos y de pronto, como un viento recio, que es un libro que escribió Cliff Dudley, anotado por Mel Tari, que es un apóstol, que es un predicador de Indonesia, donde hay una iglesia cristiana pujante en el Asia. Habla de como un viento recio que los llenó a todos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas para que, según el Espíritu les diera que hablase. Entonces ahí pudieron entenderse gente de muchísimas nacionalidades que lo describe. Dice, había partos, medos, elamitas, de diferentes razas y naciones. Entonces, llegó esa manifestación del Espíritu y esa es la base, es el texto fundacional del movimiento pentecostés, que ese de Pentecostés viene de penta, de 5. Habla de las fiestas judías, la fiesta de Pentecostés, sí, con las cosechas, y ese Pentecostés creo que significa 50. Pero siga adelante. Bien. Para que no se me divorcie. No hemos salido. Siga. Lo que pasa es que esto es rico, claro, y cuadramos que va a salir largo. Claro que sí. Pero que la gente lo disfruta, que tiene calidad. Entonces, el movimiento pentecostal, aquí hay, por ejemplo, está la Iglesia de Dios de la Profecía, está la Iglesia de Dios y está la Asamblea de Dios, como los principales 3 concilios pentecostales estoy hablando. Esos 3. Uno vino en el 40, uno en el 42 y otro en 1948, es en la era de Trujillo. Pero el esplendor pentecostal comenzó en los años 60, en la década del 60, con Billy Graham, que no era pentecostal. Y surgió un predicador, que es Gille Ávila, boricua, que son norteamericanos también, Estado Libre Asociado. Pues bien, entonces ese movimiento que comenzó en la iglesia del primer siglo, llega aquí, ¿cuándo? En 1940, o sea que no tiene 100 años todavía. Estemos claros en eso. Que hay mucha gente que habla. Usted se pone a responderle a esa gente que comenta, que no tiene base. Continúe mejor, sigamos con el anticristo. Y esa respuesta, usted se la pone en un comentario abajo a lo necio. Perfecto. Y después se la pega todito. No me he salido. Y ya. Sí. Seguimos con las 2 bestias. Entonces, dice, y la bestia que era semejante a un leopardo, su pie como de oso y su oso como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono grande. ¿Quién es el dragón? Es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Y Satanás, el engañador, le dio poder. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A la bestia que se refiere aquí, no es cuestión religiosa, no es sectarismo protestante. Hay, incluso entre los católicos, hay consenso que aquí se refiere a la autoridad papal del Vaticano, porque es que encaja completamente. ¿Cuál fue la herida mortal? Esto es profecía que cumplió esa herida mortal el rey Víctor Manuel de Italia en 1879, cuando disolvió los estados pontificios, que eran no estados en el sentido de cómo surgió el Estado-Nación en 1815 en el Congreso de Viena, sino que eran pequeños reinos, porque Italia es el último que se convierte en una nación completa. Italia tenía ducados en diferentes sitios,
eran diferentes reinos. Entonces, el rey Víctor Manuel le quita en 1879 esos estados pontificios que estaban en Italia, y hay un elemento importante que en 1810 por ahí, las guerras y el esplendor napoleónico es de 1804 a 1815, ahí, en el 12 pierden Waterloo y ahí comienza su debacle. Hubo Napoleón mandó a un general del ejército, apellido Berthier, a apresar al Papa en el Vaticano y se lo llevaron y lo tuvieron preso en Versalles, que es el palacio fuera de París que hizo el rey Luis XIV, el rey Sol. Entonces lo apresan. Cuando a Napoleón se va a coronar emperador, él invita al papa sucesor de que uno murió, tengo entendido, en cautiverio, creo que el primero. Y la corona del emperador está puesta en una mesita parecida a esa. Y el papa se para a ponerle la corona a Napoleón. Napoleón lo que medía eran como 5 pies 4 pulgadas, era de baja estatura. Cuando se la va a poner, Napoleón cogió la corona y se la puso él mismo. ¿Qué le dijo eso al mundo? Que está registrado en un cuadro del mejor pintor que tuvo, Jacques-Louis David, un francés de la época napoleónica. Eso le dijo al mundo: no es el poder de la iglesia que me está haciendo emperador, sino que es por mi propia fuerza. Y recuerden que Francia se desmarcó del Vaticano y cambió incluso los nombres de los meses y cambió el calendario. Entonces, esta bestia es el Vaticano necesariamente. O sea, que el mundo, estas señales de los últimos tiempos, general, además de lo que usted ha comentado, ¿cuáles serían? El mundo estará postrado frente a una figura que se va a hacer pasar por Jesucristo, pero que la población lo va a adorar, lo va a seguir. ¿Qué características adicionales tendrá? Será un estratega pacificador, de acuerdo a lo que se ha explicado, pero después entonces se levantará en contra de todos. ¿Cómo él penetrará y cómo asumirá el control? Mira, tan pronto yo concluya la idea de la herida mortal. La herida mortal fue quitarle los estados pontificios en 1879, el rey Víctor Manuel de Italia. Fíjense, rey, o sea que era imperio en ese tiempo, era una monarquía. El que le devuelve, el que le cura la herida mortal es el duce, que significa el guía, Benito Mussolini, el 9 de febrero de 1922, cuando restablece, al final de la Primera Guerra Mundial, los estados pontificios. Históricamente han señalado personas como anticristos, pero mira, han señalado a Hitler, han señalado hasta a Francisco Franco, han señalado al mismo Mussolini, han señalado a Henry Kissinger. Henry Kissinger no fue gobierno, pero diseñó el orden mundial de los últimos del 48-50 para acá y el orden mundial de la posguerra fría. No podía ser presidente de Estados Unidos ni nada de eso. Mussolini firmó los acuerdos de Letrán, 9 de febrero de 1922, que se llama también el Tratado Lateranense, a favor del papado, entregando los conceptos. O sea, no iba a ser él. Hitler también, con Papa Pío XII, el Papa de Hitler, firmaron un concordato. La Iglesia Católica, el Vaticano, el Estado Vaticano, no estamos hablando de los hermanos católicos, estamos hablando del poder papal real, político, que es un Estado. Firmó concordato con Hitler, con Mussolini, con Francisco Franco y con Trujillo también, que ahí está de junio de 1954 y nadie le va a topar. Entonces esos no podrían ser anticristos, aunque, ojo, me corrijo, la figura del anticristo que surge aquí, surge precisamente del poder papal. Pero oiga el detalle,
fue sanada, 1922, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creo que el Papa León XIV viene para acá. Dicen, pero todavía no es confirmado. Eso se confirma, se pone en agenda. Dicen. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora voy a tu pregunta anterior. El anticristo que se está gestando es un sistema así como algunos protestantes, vuelvo al tema de la Trinidad, Sí. dicen que no existe tal Trinidad, pero la palabra no está, pero vamos a cambiarla, vamos a decir que es una triunidad que hay allá arriba. Está el Padre, ellos lo reconocen, el Hijo Jesucristo lo reconocen y reconoce la existencia de la persona del Espíritu Santo. Entonces, 1 más 1 más 1 da 3. El problema de que usted lo llame Trinidad y que Trinidad no aparezca en la Biblia, eso no quiere decir que no exista. Entonces, como el enemigo se caracteriza por imitar, asaltar, solapar, sustituir, falsificar todo lo que se llame Dios y objeto de culto y adoración, pues ellos tienen también su Trinidad diseñada y está descrita aquí en Apocalipsis 13. Está el anticristo, que será un hombre, un líder. Voy a explicar ahora en el paso geopolítico. El otro es el dragón, que se sabe quién es, que se llama el diablo o Satanás. El mismo hombre que tiene el gobierno del mundo, pero bajo control divino, porque Dios tiene el control, pero Él es que tiene sus ministros y tiene pastores a servicio de Él, y tiene ministros y trabajadores y todas esas cosas. Es delicadísimo lo que estamos diciendo. Entonces, el anticristo que no se ha manifestado, el sistema le falta que aparezca el anticristo, que es muy probable que ya esté operando, y yo tengo no la certeza, pero estoy prácticamente seguro de que está vivo. Y tengo un nombre que da ese perfil. Entonces está el anticristo, el dragón que es Satanás y la bestia. La bestia, yo supe hace 2 años y medio que el Estado Vaticano, porque el problema es que vemos la religión, ve al Estado Vaticano, ve al gobierno vaticano y su influencia en el mundo entero. Aquí llegan, todos los presidentes que llegan aquí son católicos, ¿usted se fija? Sí. Y todos van el 21 a Higüey, el 24 al Santo Cerro, y se arrodillan. Ellos no creen en eso. ¿Por qué? Porque esa es la religión del poder. Hay que tener claro en eso. Entonces, esa triunidad satánica ya está por ahí. Falta que se manifieste porque estamos en la apostasía. Esto es profético que aparezcan este tipo de iglesias. Y en las entregas anteriores, nuestro ánimo, guárdenos Dios, es atacar el evangelio. Jamás. No es atacar el evangelio. Es de quitarle la postilla, cuando yo me caía y me pelaba, a la llaga para que se vea lo que está pasando en la mayoría, lamentable. Las iglesias que tienen más poder, las iglesias que va la gente con más dinero. Por ejemplo, el Alfa le regaló un Rolls Royce a una pastora aquí. Pero ¿por qué no se lo regaló a una iglesia de pobres, en Los Sufridos, en el barrio Los Santos? Para que se levante esa iglesia. En un bajadero, para que esa comunidad venda eso o lo subaste, algunos ricachones lo pueden comprar, y entonces ahí hacen un mejor templo y ayudan a familias necesitadas. No, las iglesias más prósperas, Jesucristo no anda por ahí. Lo que estoy diciendo es eminentemente comprometedor o peligroso, o no le va a gustar a la gente que lo escuche. Entonces, viene ese sistema. ¿Qué lo detiene? Hay una palabra griega que no está en la Biblia, en griego, que es la palabra catejón. Catejón significa en griego impedimento. El impedimento, porque hay un orden cronológico que el apóstol Pablo lo da. Dice, el hijo de perdición, como leímos en 2 Tesalonicenses 2, no se va a manifestar, ¿verdad? El Señor no va a venir mientras que no se manifieste. Primero, la iglesia actual apóstata. Segundo, el catejón
le permite que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Oiga, entonces viene la parusía, que significa la venida, el regreso de Jesucristo, que hay unos teólogos contemporáneos que se han inventado un supuesto rapto. Sí. Mientras la Biblia dice que todo ojo le verá, porque se necesitaba la revolución tecnológica que estamos viviendo ahora. ¿Entiendes? Hacía falta esta revolución tecnológica que se diera. ¿Cuál es el estado? Supe yo hace 2 años aproximadamente, que más, el estado europeo que más había invertido hace 2 años en inteligencia artificial durante el papado de Francisco I, el Estado Vaticano. ¿Por qué en el Vaticano, si adoran a Cristo y son cristianos, por qué el Papa León XIV, que para mí es un papa apóstata, lo digo con toda responsabilidad? General. No, esa es la realidad. Eso puede ser blasfemia general. No, eso está en la Biblia que está. Oiga, Jesucristo dijo algo que no falla. Por su fruto lo conoceréis. Si tú eres papa y tú recibes a un gurú, a un emir, a una autoridad de un mufti, es la palabra, a un mufti que es un maestro de la ley musulmana y le da el más alto galardón o reconocimiento que expide el Estado Vaticano, eso tiene un mensaje. Si tú ordenas vaciar una capilla lateral allá en el Vaticano y abre un espacio para que los musulmanes puedan hacer peregrinación, que la hacen a la Meca, a Medina y a Jerusalén, a la mezquita de Al-Aqsa, que significa la más lejana, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, para que vayan a adorar al Vaticano los musulmanes, usted está cumpliendo la profecía. Si Francisco I levanta en un lateral de la Capilla Sixtina, porque la hizo el Papa Sixto, una estatua monumental de Moloch con un espacio en el vientre para que le metan troncos encendidos para hacer sacrificio de niños como se hacía hace miles de años, usted está sirviéndole a otra persona que no es a Jesucristo. Es una realidad que los frutos de ellos, las conductas de ellos lo están diciendo. Eso es así de sencillo. Entonces, ya con toda la tecnología necesaria, ya con el diseño de una Biblia de inteligencia artificial, la tecnología para la inteligencia artificial, y con Satanás ha estado ahí desde la misma creación, ¿verdad? Desde que fue destronado de allá, y lo siguieron 1/3 de ángeles y fueron expulsados porque dicen Apocalipsis que no se halló lugar para ellos y fueron expulsados del cielo. Entonces, ¿falta quién? Para esa trilogía, falta la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. ¿Cuál va a ser su perfil? Un líder político que luego de tantos fracasos como hemos llevado en la historia, incluso mientras hace 30, 40 años se utilizaba la diplomacia, ahora no se está usando la diplomacia. Ahora agarran y bombardean pura y simple y ya. Entonces estamos ante un mundo violento. La Unión Europea, la OTAN, dice que quiere y exige y refunfuña y reitera que quiere, le tiene una guerra declarada a Rusia. O sea que Rusia, que es la principal potencia armamentística, las mejores armas las tiene Rusia. Si ellos quieren, ya tienen lo que se llama el casus belli, el motivo de guerra, para mandarle alguna bombita o algunos misiles Oresnik o el Sarmat 2 o el Kinshal o el que sea, a cualquiera de esos estados miembros de la OTAN, porque en Ucrania lo que hay no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN, una guerra proxy entre Estados Unidos y la Federación Rusa, con todo y que se abracen y que se saluden, porque Putin no visita a Estados Unidos. Fíjense que Xi Jinping visita a Rusia, Putin visita a Rusia, pero no va, Xi Jinping va a Estados Unidos. Tienes que ir ahora. Es que hay una orden de arresto
y una condena contra Putin, que habría que arrestarlo. Pero eso es casi imposible que arresten a ese señor. El fin es que todos los fracasos políticos y geopolíticos que la gente está, que no hayan a quién poner, comenzando por aquí, por este país. Dios mío, sí. No hallamos a quién ponerle presidente, pero tú ves que hay. Yo lo expliqué como fenómeno, no como propaganda. Por eso el señor Santiago Matías da el perfil para que la gente vote abrumadoramente por él, porque él cumple el perfil profético. Él lo cumple exactamente. Todos, el partido más grande, el partido ninguno. Y esa mayoría que no vota porque la política no le atañe, no les es atractivo. No es que no le tomen cuenta, sino para robarle, y ya pasó el código, para quitarle lo de ellos, ¿verdad? Para despojarlo. Se puede decir robar siempre que usted no haga una imputación directa. Personal. Se puede decir ladrón. Pero se sabe quiénes son. Y robar, y puede decir corrupto siempre que usted no haga la imputación. Pues sí, entonces esas masas irredentas, que Jesucristo vio las multitudes y viéndolo tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y si Jesucristo lo ve ahora, ve que de esas ovejas irredentas, muchos o no tienen pastor, pero hay una parte que los pastores que tienen son malos, que se lo van a llevar al despeñadero. La estrategia del enemigo no es que tú no te congregues, sino que, porque los que ya están perdidos por allá, que no buscan de Cristo, ya eso están seguros, pero vamos a perderlos dentro de la iglesia. Por eso esta cosa no se enseña. Cuando una iglesia, y es raro, incluye dar estudio bíblico, casi no va nadie, va poca gente, y lo ponen un día difícil, un horario difícil. Ellos no sacrifican un culto de domingo, que hay mega iglesias que dan 3 cultos, y anuncian, el culto de las 12, o el de las 10 de la mañana, vamos a dar un estudio escatológico de la verdad presente, de lo que está pasando ahora. No, porque es que quieren borregos, quieren personas que no piensen, que se pongan donde ellos le digan y no le advierten lo que está pasando a nivel profético. Hay que ponerle la mano en el pulso a algunos indicadores. Uno de ellos, ¿cuáles son ellos? Uno de los indicadores, el primero, la palabra de Dios, a la que se refiere San Pedro, donde dice, mas nosotros tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien a estar atentos a ellos como una luz que ilumina en medio de la oscuridad. El otro reloj profético, hay gente que no está de acuerdo, es el Estado de Israel. Según le vaya al Estado de Israel. No estoy diciendo que sean santos, ni estoy diciendo que sean demonios. No. Lo que usted vea, eso es lo que hay, porque yo no soy propagandista, ni de mí mismo yo soy propagandista. No. El que quiere ser su propagandista, que me pague muy bien. Y me ponga, ¿verdad? Yo estoy bien, pero me puede poner mejor. Para entonces yo decir que él sirve, a ver si logra que yo lo haga. El primer indicativo, ahora, esto es inminente. Esto es profecía que no venimos a asustar a nadie, sino estamos en la iglesia apóstata. Sí, sin duda. Estamos en mega iglesias donde Jesucristo ni se acerca por ahí, donde confunden con disparate, tocando un chofar y una danzarina gorda moviéndose ahí. Eso no es necesario. Entre el altar alto, que es el lugar alto, el púlpito de adoración, ¿verdad? Y el adorante, que son las masas, los seguidores que estamos aquí abajo, te meten en medio de una danza. Y tú estás pensativo tratando de meditar y te tocan un chofar que es un cuerno judío. Porque hay otra tendencia aquí dentro, que es los judaizantes, que siguen con prácticas judías que no pertenecen a la gracia y que practican fiestas de tabernáculo, de los panes sin levadura, del Yom Kippur y todo eso. En Lucas 16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque Juan, ese que escribió esas 3 cortas epístolas, dice el anciano, en el saludo, el anciano a Gallo. Gallo era un gran hermano y amigo. Gallo con Y.
Y como se refiere, dice, a la señora, se refiere a la iglesia, a la comunidad de fieles, que fue lo que Cristo creó, porque Jesucristo no iba a cometer el error de fundar una religión. Porque la religión es para que la gente se divida y se mate. Yo he visto en los comentarios gente buscándome que qué filiación religiosa yo tengo. Yo, Jesucristo, más nadie y su palabra. Porque si yo le digo que yo soy de los Jesús solo, pentecostal, de la iglesia reformada, de la iglesia de Sión, del movimiento de restauración, de los G12, de los encuentristas, y los cerca de 1000 que si soy anglicano, bautista, de una vez me sectorizan. Y si no es de eso, hasta me maldicen porque me ven como un enemigo. Eso igual que lo... Busca a Jesucristo. Cuando usted se identifica con un equipo de béisbol. Sí. Una fanaticada te quiere, pero la demás te odia. Claro. Los otros 6 equipos aquí locales, tú eres liceísta, te quieren una porción. Pero los otros no quieren saber de ti. Si tú eres aguilucho, lo mismo. Si tú eres de los gigantes, lo mismo. O sea, es como es el tema de cuando llega el fanatismo, que es lo que genera las divisiones. Un introito, y te voy a contar una anécdota. Ustedes se han fijado en la rendición de cuentas de los presidentes, que está el pleno del Congreso. Ahí están todos los partidos. Cuando el presidente de turno habla, por supuesto, en su rendición de cuentas o lo que sea, los de su partido se aplauden y según la emoción que logre, hasta se paran. Sí. Los contrarios se quedan igualitos, aunque sea una cosa positiva, claro, para el país. Sí. A mí me pasó algo. Tú sabes que al yo haber nacido aquí en la capital y yo radicarme en Santiago, yo ser apellido Matos, que es un error, y ser morenito, pues ya me ubican como capitaleño. Creen que yo soy escogidista o liceísta. Yo estaba en el Estadio Cibao, porque a mí me encanta el equipo de las Águilas. Sí. ¿Por qué? Por su arrojo, su apego a la región, su pasión. Sí. Y yo estaba un día en un juego de las Águilas muy encendido con Licey y hubo una buena jugada del Licey. Y te no es que exacto. No es que yo estaba... Oye, y el que estaba al lado mío, un compadre mío, me querían dar golpe ahí, me agarró y me dijo, compadre, digo yo, es una buena jugada de pelota, del equipo que sea que lo haga, está bien. ¿Cómo que se llaman? Fanáticos. Entonces hay que buscar... Fácilmente le daban su palo ahí. De salir del fanatismo religioso, del sectarismo. Hubo un pensador inglés que dijo una frase, yo no estoy de acuerdo, 100%, pero sí en un porcentaje, que él dijo, todas las religiones creen que son la verdadera y todas tienen la razón. Sí, eso le dije yo a algunos también, que en la red X me decían, pero ¿por qué tú invitas a Damián Arias si nosotros somos lo que sabemos? Yo tengo 13 años estudiando. Digo yo, el problema es el siguiente, que ustedes, los que se creen y se bautizan como apóstoles, los que se bautizan, ellos mismos se bautizan también como los embajadores únicos del reino, ustedes tienden a satanizar todo lo que no es igual a ustedes, porque no permiten el debate. Por eso en el momento en que ustedes permitan el debate, entonces se puede nutrir mucho más, porque yo no me siento mal cuando me dejan un comentario negativo, claro, ni a usted tampoco, pero cuando ellos ven que algo va en contra de los preceptos, de lo que ellos entienden que es la realidad, automáticamente tienden a satanizar y a querer desautorizar, porque ellos son los únicos que tienen autoridad para ellos tratar estos temas. Después de ahí, todo lo que digamos nosotros, lo que diga usted o cualquier otro teólogo es pura basura. Lo de ellos encajarse únicamente en las 4 palabras que le dijeron en su verdad. Y en su verdad. Mira, yo me he echado, yo creo, a partir de las 2 entregas anteriores y de esta, como 50 o 60 enemigos más. Es posible que si yo voy entrando a alguna de esas iglesias, le digan al seguridad que me inviten a salir. Es posible. Lo que pasa es que la ignorancia es rentable y hay demasiado sectarismo y división. En esa larga oración de San Juan 17, que Jesucristo está hablando con el Padre, la registra nada más el apóstol, el evangelista, Juan el Evangelista. Él dice, ¿qué dice él? Dice,
y que sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Cuando Felipe, el discípulo Felipe, le dice a Jesucristo, Jesús, muéstranos el Padre. Él le dije, pero tanto tiempo tengo con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios conoce el final de la película desde antes que la escriban, desde antes que la filmen, desde antes que comiencen a proyectarla. Y Él sabía que sus seguidores a lo largo del mundo, que Él dejó una eclesiae, una comunidad de creyentes en todo el mundo. Por eso dice, me seréis testigo en Jerusalén, como alma mater de la fe en Jerusalén. Yo busqué en Google Earth qué distancia había entre los restos del templo de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, 36 metros. Le llaman los judíos la plazoleta del templo y los musulmanes le llaman la plazoleta de las mezquitas. Donde está esa mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más santo para el Islam, en ese mismo lugar es que dicen los judíos que debe ser construido el tercer templo para que el anticristo se manifieste y comience a gobernar el mundo desde ahí. Pero para eso habría que demoler la mezquita de Al-Aqsa. Si es demolida esa mezquita, eso va a traer un serio problema, pero tremendo, porque ellos han convivido por miles de años, musulmanes y la fe judaica ahí en Jerusalén, en Ur Shalom o tierra de paz. Ur viene de la ciudad de donde salió Abraham, el que cruzó a 24 kilómetros de Nasiriyah en Irak. De ahí viene Orbi, urbanización, urbano, viene de ahí de urbe, esa ciudad. Entonces, habría que demoler, porque se habla de que hay un proyecto y ya está el dinero para construir el tercer templo. Dicen que las vaquillas rojas, una vaca roja, ya las tienen, que están ahí, no debe tener ninguna mácula, ni un peladito, ni nada, para entonces llevarla al sacrificio. Eso sería retornar el sacrificio, el culto sacrificial, que inexplicablemente no he hallado ningún texto, nadie me ha dicho, o tú harías bien en buscar, en cuál es la causa lógica que el pueblo judío, tan apegado, que son y tan raciales y tan radicales y tan endogámicos que se casan entre ellos, ¿por qué razón? Según Jesucristo dijo, expira en la cruz del Calvario y antes dice, consumado es decir, terminé mi obra vicaria, intercesora. Dice tetelestai en griego y consumatus es en latín. Viene el terremoto, resucitan cuerpos en ese escenario. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo que había hecho Herodes, que no era judío, y que habría de ser destruido en el año 70, 40 años después, se rasga y se abre lo que presenta el profeta mesiánico Isaías en Isaías 55. Misericordia gratuita para todos, no solo para los judíos. A todos los sedientos venid a las aguas, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no aprovecha? Entonces, ahí se detuvo. No hay registro bíblico, porque hay 400 años de oscuridad entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es el primer libro dirigido a los judíos del Nuevo Testamento. Entonces no hay explicación. ¿Por qué razón? Si no aceptaron a Jesucristo, Juan 1:11, a lo suyo, es decir, a su ministerio vino, mas los suyos no les recibieron. Y el mismo Juan, ese Juan, autor de la epístola, de las 3 cartas,
del Evangelio de Juan y del Apocalipsis, 5 libros, dice en Juan 5:43 por boca, hablando como si fuese el Señor. Vine, estoy haciendo una paráfrasis, vine a ustedes, ¿verdad? Y ustedes me rechazaron. Luego, vine en el nombre del Padre, ustedes me rechazaron, el Hijo de Dios, mas vendrá otro en su propio nombre y a este recibiréis. Ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Juan 5:43. Porque los judíos esperan un Mesías. Los musulmanes, Sí, porque ellos ven a Jesús como un profeta. como un profeta, no, y le caen arriba y lo presentan en el Talmud metido hirviendo en una cuba llena de estiércol. Los musulmanes esperan también un Mesías. No hace un año que descubrí eso. Ellos lo llaman el Mahdi. El Mahdi es el Mesías musulmán que ellos están esperando por orden de Alá y con la voluntad expresa en el Corán por el profeta Mahoma. Bueno, interesante todo esto. Nos sometemos al escrutinio, al debate. Respetuosamente lo que usted quiera decir. Hay malas palabras que están bloqueadas. Evidentemente yo no las leo porque tiene un bloqueo automático de malas palabras. A mí me salen todas esas cosas. Algunas veces le ponen otras cosas y la disfrazan, pero hay un bloqueo. En la última entrega, perdón, hubo uno que hizo un comentario como de 1,5 pulgadas. Y yo no sabía que podía existir un hombre tan plebe. Sí. Eso me dijo cosas. Yo le contesté, ni te voy a contestar, pero todo lo que has dicho indica que está en tu mente. Jesucristo dijo de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando una persona agarra e insulta a otro y vocea y maldice, está vomitando lo que tiene adentro. Entonces usted lo deja que se vacíe y no te rebajes a contestarle. Orar por esas personas para que Dios que le vaya bien. Le aplique lo que dice San Pablo, que nosotros tenemos el Espíritu, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo y aconseja, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa mente maldiciente, que hasta me dijo Prieto, está bien, me dijo viejo, está bien, cumplo 68, pasado mañana, no importa. Pero hubo uno que me dijo, ese haitiano, que ahí como que me molestó un sí. Pero no importa, que siga. Pero que alguien le diga haitiano no es una ofensa. Claro, usted es dominicano. Pero lo considera. Que le digan que le llamen por un gentilicio que no es el suyo, evidentemente que esto ofende. Pero que a alguien le digan haitiano, porque ahora quieren decir que esa palabra es algo decirla, es racismo, ¿no? Que a usted le llamen por su gentilicio eso no es nada malo. No. Ahora, todo depende de lo que usted tenga en la cabeza. Exacto. Si usted se ofende porque siendo haitiano le llamen haitiano, hay que ver cuál es el concepto que usted mismo tiene de su nacionalidad. Y de sí mismo. Y de sí mismo. Que por ahí entonces que está el problema. No por lo que lo digan, sino por lo que usted cree que es y lo que representa ser haitiano. Excelente. Así que gracias, general, gracias a ti por su tiempo y al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas y ojalá podamos, porque mire, este escritorio yo nunca lo he utilizado. Si yo lo volteo, se puede poner para forma de debate y si hay alguno que se anime, pues entonces con el general podemos debatir en un ambiente agradable, porque tampoco es para ponernos los guantes. Sí, pero yo voy a traer un bate, un par de tubos, una tabla con clavo. Por si acaso. Por si acaso, porque no vienen atillados. Los fanáticos no son fáciles. Fanático es loco. Bueno, al público que comparta este contenido y nos vemos muy pronto. Nos queda entonces la entrega para la semana próxima de Nostradamus. Que Nostradamus tenemos necesariamente que compararlo con Paravicini. Sí. Que es uno de los más notables. Murió en el 40 y tantos, era argentino. Vamos a buscar Enrique Solari Paravicini, lo pueden ir buscando, que hacía lo que se llaman las psicografías, que era una especie de visiones que él tenía y entonces las dibujaba y ha tenido una exactitud tremenda. Bueno, ahí está. Ahí está, entre que ya fue en los años 1500 por ahí, Nostradamus, que significa Nuestra Dama, Nuestra Señora, sí. Y Enrique Solari Paravicini. Bueno, esa es la próxima entrega para que queden pendientes, recordando que el contenido se comparte para que se suscriban al canal del general Damián. Aumentó como 2,000 y pico en una semana. Que sigan creciendo, que sigan creciendo. Así que gracias, general. Gracias. Bye, bye.